Academia dedicada a la formación y educación de personas que tengan el deseo no solamente de iniciarse, sino también de continuar con su capacitación en el mundo del trading. Le voy dando la bienvenida a varios que me acercan sus comentarios, me confirman que está todo correcto, tanto Fanel, Rodolfo, Lula, Efraín, espero nombrar a todos. Muchísimas gracias por estar presentes y como ya es una costumbre de los días lunes, vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo en el mercado, vamos a analizar cuáles son los datos más relevantes del calendario económico y lógicamente vamos a ir también trazando posibles escenarios en los principales activos, los cuales, como bien saben, los invito a que nos acompañen y también nos acerquen sus comentarios si desean, y obviamente mientras que el tiempo nos permita poder analizar en tiempo real algunos instrumentos, sea alguno de los principales pares del mercado Forex o también algún commodity, algún índice, alguna cripto. Bueno, para eso estamos, para acercarles nuestros comentarios. Así que les voy dando mis saludos y aquellos que se conectan por primera vez o lleva un poquito tiempo, les recuerdo que todos los días, de lunes a viernes, en este mismo horario, a las 2 de la tarde, horario Argentina, Chile, Uruguay, al mediodía de Colombia, Perú, Ecuador y México, estamos con ustedes compartiendo información. También les quiero mencionar que este es el espacio, como también los días viernes, en donde nos pueden canalizar sus preguntas, también sus inquietudes respecto al mercado en general. Tratamos de los martes a jueves brindar herramientas educativas, las cuales desde ya tienen como objetivo poder darle mayor cantidad de recursos para su toma de decisiones en el día a día. Pero bien, como decíamos recién, en este inicio de semana donde empiezan a haber movimientos importantes en los mercados, como también observamos y empezamos a planificar lo que se viene hacia adelante. Estamos en el 28 de noviembre, estamos a pocos días del cierre del mes y como también es cierto del inicio de un nuevo mes con todo lo que implica. ¿Por qué? Porque se empiezan a conocer los datos e informes del cierre pasado. Lo cierto es que en este inicio semanal estamos observando una suerte de caída en los índices bursátiles. Observamos el Nikkei que cerró con 0,42, observamos el Nasdaq que está cayendo en estos momentos el 0,62 y también estamos observando una importante caída de las criptos donde están recibiendo nuevos informes o noticias que lamentablemente perjudican su credibilidad sobre todo y lógicamente tienden a hundirlas. También conocimos que el petróleo lamentablemente cae hasta mínimos de enero, lógicamente con tensiones importantes en el gigante asiático. Esto es acorde a los principales analistas lo que está originando la caída del crudo, una caída que entendemos puede continuar un largo tiempo. Hablábamos de las criptos se han convertido en parte de este análisis. Las criptos lógicamente las seguimos de cerca y cada vez mayor cantidad de personas ingresan al trading gracias a las criptos. Lo cierto es que una nueva compañía se declaró en bancarrota, BlockFi, así se conoció en el día de hoy, y lógicamente luego del crash de FTX pareciera que otro golpe, otro daño, y cada vez son más los que hacen mención de que el recorrido bajista tiene todavía un largo trecho. Ahí también compartimos con ustedes la figura de Christine Lagarde. ¿Por qué? Porque la primer mandataria del Banco Central Europeo anunció recientemente que la política fiscal no debería alimentar las presiones inflacionistas. Es su comentario, impactó en los mercados y lógicamente el euro reaccionó, como vamos a ver dentro de un ratito. Empiezan a aparecer algunas preguntas, algunos comentarios, los cuales muy gustosos de recibirlos y lógicamente de poder
responderlos, me consultan si podemos ver un poquito el oro, ver si podemos ver algunas de las principales monedas como la libra, el dólar canadiense. Bueno, ahora vamos a estar viendo si alguno de los principales instrumentos, los saludos de Neider, a White, a Rodolfo, bueno, varias personas que se empiezan a sumar y lógicamente le vamos dando la bienvenida. Vamos a comenzar con el calendario económico y como algunos saben, trabajamos con un medio, entendemos, objetivo como es Forex Factory. El otro día me consultaban cuál es la página que utilizamos para mirar el calendario económico y otra tanta cantidad de información. Bueno, desde hace muchos años forexfactory.com pueden ingresar directamente, los voy a copiar para que les quede directamente en el chat, así tienen lógicamente directamente la opción. Voy a subir un poquito más la letra para que puedan observar. Lo cierto que recomendamos en el inicio de la jornada, sea semanal, en el día, estar atentos a las principales noticias. ¿Con qué objetivo? En primer lugar, lógicamente, saber en qué momento va a haber un dato quizás de alta relevancia, de media relevancia, de baja relevancia, y estar atentos a los movimientos volátiles que pueden incidir en nuestra operatoria. En este caso, hoy 28 de noviembre, sin datos relevantes, fíjense que están en color amarillo, solamente en color anaranjado remarca las palabras de Lagarde que recién citábamos, como también algunos de los miembros de la Federal Open Markets Committee, tanto como Bullard y Williams, que al mediodía dieron sus discursos, los cuales no generaron mucho impacto en el mercado. Entonces, en una jornada de relativa tranquilidad, luego de el Día de Acción de Gracias, celebrado la semana pasada, vamos a centrarnos a partir de mañana, 29 de noviembre, y anticipándonos a lo que puede llegar a suceder en los primeros días del mes de diciembre, donde algunos ya empiezan a preguntarme, ¿habrá el rally navideño este año? ¿No lo habrá? Bueno, vamos a hablar también un poquito más adelante al respecto de esto. ¿Qué se espera el día 29 de noviembre del dato? Bueno, lógicamente aquí en color rojo tenemos el Producto Bruto Interno o el GDP por sus siglas en inglés desde Canadá. Atentos porque no solamente la inflación, sino la actividad económica y lógicamente el Producto Bruto Interno en este año tiene importancia en los mercados porque obviamente se está hablando de recesión y se están mirando de cerca los indicadores para saber cómo se van actualizando. Por lo tanto, en principio no se esperan cambios desde Canadá. Vamos a ver finalmente cuál es el dato que comunica el gobierno canadiense. Un poquito más tarde, al mediodía, siempre hablamos del horario del este, horario de Nueva York, tendremos las palabras del gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, y también tendremos el índice de confianza al consumidor CB, elaborado por la CBO Conference Board desde los Estados Unidos. Sin más datos de relevancia, nos vamos al 30 de noviembre y ya empezamos a anticipar lógicamente el siguiente mes que se avecina con los datos importantes semanales. Por lo pronto, desde la eurozona se conocerá el CPI o índice de precios al consumidor, un dato lógicamente que es vital en este año. ¿Por qué? Porque la inflación es la que viene sopesando los mercados y lógicamente acorde a cómo va evolucionando la inflación, las principales entidades centrales, los bancos centrales, están tomando medidas como las que venimos observando en los últimos meses con la suba de los tipos de interés, tanto de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y otros bancos principales. Por lo pronto se espera una leve caída, ¿sí?, de 10.6 a 10.4, también es revisado el dato previo, y no se espera cambio en el flash CPI, lo cual vamos a ver los datos, sí, porque el mercado estará atento a cómo se comporta la inflación, lógicamente en la eurozona. Un poquito más tarde, ya anticipando los datos oficiales que nos conocerán el día viernes, vamos a conocer desde Estados Unidos el cambio en el empleo no agrícola, este dato que es elaborado por el ADP o Automatic Data Processing, y desde el sector privado nos ayuda a anticipar lo que puede llegar a suceder el día viernes. Fíjense que se espera una creación de 200.000 nuevos puestos de trabajo, un dato un tanto más leve de lo que fue la creación del mes pasado, así que vamos a ver qué sucede, y en principio 10:15 del día miércoles se conocerá, 15 minutos antes donde se conozca el PBI de los Estados Unidos o el GDP, el cual se espera que una leve suba
de 2 décimas, de 2.6 a 2.8. Atentos cuando el sentimiento es positivo, en este caso alcista, y el dato es peor del estimado o es peor del dato pasado, que eso lógicamente puede brindar un revés importante para los Estados Unidos y lógicamente también para el dólar. Así que atentos. ¿Por qué? Porque tendremos importantes datos el día miércoles y esperamos alta movimientos o alta volatilidad en los mercados. Un poquito más tarde se conocerá el informe Scholz de Shop Opening, como se dice en inglés, porque se conocerá en conjunto con la venta de viviendas de segunda mano, lo cual es difícil conocer cuál es el dato de mayor impacto. Sin embargo, tendremos dos datos al medio americano que también brindarán movimientos a los mercados. Para cerrar una jornada sin lugar a duda con volatilidad, a las 3:30 tendrá la posibilidad de brindar su discurso Powell, el presidente de la Reserva Federal, que sin lugar a dudas, si hay alguna persona que puede mover los mercados, bueno, estamos hablando de Jerome Powell. Así que cada vez que toma su micrófono tiene posibilidades de generar importantes impactos de cara lógicamente a lo que serán las próximas reuniones de política monetaria de la Reserva Federal y su accionar. Ya cerrando el mes de noviembre, le damos bienvenida al último mes del año. Comenzamos el día jueves con el 1 de diciembre y desde muy temprano, desde Suiza, conoceremos el índice de precios al consumidor, un dato que no suele tener mucho impacto en el mercado en general, pero sí en el franco suizo. Por lo tanto, aquellos que operan el franco suizo, atentos a las 4:30 am. Sin más datos de relevancia en lo que es la sesión de la eurozona, más allá que tendremos varios PMI a conocerse desde Francia, Alemania, desde la propia eurozona, como decíamos recién, y lógicamente pueden tener impacto en los mercados, sobre todo en los índices bursátiles. Vamos a concentrarnos en el índice de precios PCE desde Estados Unidos, el cual es muy tenido en cuenta por la Reserva Federal, lógicamente para definir sus próximos pasos, sus próximas acciones. Este dato es importante y en principio un retroceso, una caída es favorable en este caso, en pos de que la suba de los costos del PCE Price Index indicaría lógicamente atención a la inflación, por lo cual atento la Reserva Federal si está o no acorde con su política monetaria. Por lo tanto, si cayese o si se confirmara un dato por debajo del estimado, entendemos puede ser bien recibido por los mercados. También en simultáneo se conocerán las peticiones de subsidio por desempleo, que fíjense también se espera una reducción, un dato positivo en pos de adelantar lo que se conocerá el día viernes. Un poquito más tarde y al mediodía se conocerá el PMI de manufacturas de los Estados Unidos, que fíjense, como lo decíamos la semana pasada, de 50.2 se espera caiga a 49.8, pero más allá de la caída esperada, vamos a ver qué informa oficialmente y cuál es el dato que se publicará. Pero les recuerdo que 50 es el umbral donde se habla de recesión versus expansión del sector. Por eso es tan importante saber si está por debajo de los 50 o por encima del sector manufacturero de los Estados Unidos. Por último, y cerrando la sesión, ya horario del este, en horario GMT, tendremos a Kuroda enfrente del discurso del número 1 del Banco de Japón. A las 10:30 y un poquito más tarde también brindará un discurso Lowe de la Reserva del Banco de Australia junto con Christine Lagarde del Banco Central Europeo. Así que una jornada muy movida en el inicio de diciembre y lógicamente anticipando quizás el día desde el punto de vista histórico de mayor impacto en los mercados. Nos referimos a los primeros viernes de cada mes. ¿Por qué? Porque se conocen en forma simultánea los datos de empleo de los Estados Unidos del mes previo. Sí, los primeros viernes de cada mes se conoce la tasa de desempleo y el cambio del empleo no agrícola a las 10:30 am, un horario que desde hace años venimos siguiendo y lógicamente estamos atentos al impacto en el mercado.
Por lo pronto, también se espera una desaceleración en el crecimiento del empleo no agrícola y, en principio, la tasa de desempleo se mantiene sin cambio en niveles cercanos al pleno empleo y muy similares a los pre-pandemia, como observamos en este momento en 3.7. Por lo pronto, estaremos atentos a ver si hay un cambio, una modificación, si el cambio del empleo agrícola sigue creando empleo, si es similar lógicamente al esperado o no, y obviamente a saber si hay o no diferencias en la tasa de desempleo. En esta oportunidad también coincide con el cambio del empleo en Canadá, por lo tanto aquellos que operen el dólar americano versus el dólar canadiense o el loonie seguramente van a haber movimientos en los mercados el día viernes a esta hora. Dudas, preguntas y comentarios, también les pido por favor, en caso que haya algún inconveniente, me avisen. Porque solamente tengo la opción del chat para poder compartir con ustedes sus devoluciones y lógicamente saber si me están oyendo en forma correcta o no es así. Los invito directamente a ir a los mercados. Algunos de ustedes ya me empezaban a hacer algunas dudas al respecto, y para cambiar un poco el desarrollo, generalmente empezamos por las monedas, que lo tengo del lado izquierdo del gráfico, luego vamos a algunos commodities, también vamos a algunos de los principales índices. Vamos a comenzar al revés y vamos a comenzar por las criptos. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas son referencia en el último tiempo, y vamos a hablar en este caso del Bitcoin. Aquellos que siguen el comportamiento del mercado desde el punto de vista chartista o de las figuras, desde hace tiempo venimos observando en gráficos semanales un doble techo con una fractura de la zona de cuello, una extensión del movimiento bajista, y como estamos observando las últimas semanas podemos apreciar un movimiento de ida y vuelta en lo que parecía un triángulo descendente, quiebre de la zona de soporte muy cerquita a los 17.700 y lógicamente una nueva lateralización cerca de los 16.280, 16.300 dólares. ¿Qué nos indica el sentimiento del mercado? ¿Qué nos indica claramente en este momento la psicología que está atrás? Claramente, si les pregunto a ustedes, no hay duda, esto está a la baja. Doble techo, caída, mástil, ¿sí? Banderín, triángulo descendente. Lo cierto es que tanto el objetivo de este triángulo descendente como también el objetivo de este doble techo nos están marcando una zona por debajo de los 10.000 dólares. Claro está, a medida que fue cayendo las criptos, son más los analistas que hablan de esa zona psicológica de los 10.000 dólares. Lo cierto desde el punto de vista chartista es que no hay ningún patrón que nos indique que tenemos que posicionarnos al alza. Todo lo contrario, nos hace mirar las zonas de soporte y las zonas de objetivo. Por lo tanto, aquellos que son tenedores de cripto y seguramente sean compradores en su gran mayoría, algunos traders están tomando decisiones tanto al alza como a la baja, pero la gran mayoría de las consultas que recibimos son tenedores, compradores de criptos. Atentos, ¿por qué? Porque todavía pueden caer unos 6.000, 7.000 dólares, por lo menos el Bitcoin, donde tenemos un objetivo, lo venimos mencionando desde hace rato, entre los 8.300 y 10.300 dólares. Desde ahí va a pasar un tiempo para empezar a analizar si hay posibilidades de recuperación. Pero hoy la dirección tendencial es claramente bajista. Aquellos que operan con el Ethereum, algo similar está sucediendo. Fíjense que nos mostró un hombro, cabeza, hombro. Si ustedes mantienen, ¿sí?, ese estudio de la psicología de masas, fíjense qué claro patrón nos regaló el Ethereum en gráficos semanales. Estuvimos haciendo una sesión en tiempo real, por eso tenemos claramente con el MACD, donde estuvimos analizando sistemas de trading, lo tenemos claramente marcado, hombro, cabeza, hombro. Tenemos un triángulo simétrico que ha quebrado en gráficos semanales. Fíjense, los mínimos ascendentes fueron creados cerca de los 1.300, donde tenemos en este momento una zona de lateralización. ¿Sí? Podría tratarse de una suerte de rectángulo o canal horizontal, lo cual nos marca claramente, en caso de vulneración, una prolongación del escenario bajista. La zona a tener en cuenta está cerca de los 1.040, 1.050 dólares
y la zona objetivo está cerca de los 870, 890, donde debería de tener el próximo impulso a la baja. Vamos al revés, me consultan de los índices. Bueno, vamos a darle la bienvenida al Nasdaq en estos momentos. ¿Por qué? Porque el Nasdaq nos viene regalando, ¿sí?, una suerte de caída. ¿Sí? Es uno de los índices que en este momento se están desinflando, pero analizándolo en gráficos mayores, como lo veníamos observando, los máximos descendentes se mantienen vigentes. Y fíjense que tuvimos un primer intento, un segundo intento y un tercer intento. 3 intentos fallidos nos regalaron un movimiento en dirección alcista. ¿Cuál es hoy la dirección de los índices? Claramente es lateral dentro de un movimiento bajista mayor. Podríamos estar cerca de una cuña alcista. En este momento estamos observando un doble intento fallido en la zona de $11.900, por lo cual si nos vamos a gráficos de 4 horas, estaríamos observando en este momento un primer techo y un segundo techo en formación. En este caso nos está marcando las zonas de trading. El neckline estaría en 11.600, 11.500, y lógicamente donde abandonaríamos esta zona de doble intento fallido de continuación es muy cerca de los $11.900. Si supera esta zona, abandonamos el movimiento posible bajista, este movimiento bajista que debería darse en las próximas horas. Tiene, en caso de quebrar los 11.600, un target cercano a los 11.000 puntos básicos, donde en este momento estamos trazando los mínimos ascendentes para este índice bursátil. Claramente está en zona lateral, en su margen superior, y con 2 intentos fallidos de continuación nos empieza a brindar un incremento de las probabilidades de una caída mayor en este índice, que es uno de los principales índices americanos. Siguen las dudas y siguen las preguntas, y lógicamente entre los commodities no podemos dejar de lado a este referente del mercado que es el oro, un oro que ha recuperado posiciones, en gran parte explicado por la debilidad del dólar del último tiempo, y lógicamente como el oro cotiza en dólares, ¿sí?, cuando el dólar sube el oro suele caer, y cuando el dólar cae el oro recupera posiciones. Lo cierto es que un doble techo en la zona de 2070, con una zona de cuello muy cercana a los 1680, que fue vulnerada, no pudo confirmar el quiebre a 1622, ¿sí?, recupera posiciones con un doble suelo, y en este momento estamos viendo un oro de vuelta, ¿sí?, cediendo posiciones. Sin embargo, se mantiene por encima de los 1730, que es zona clave a nuestro entender. ¿Cuál es de alguna manera la probabilidad en el corto plazo del oro? Es lateral, ciertamente desde la zona actual en 1740, 1745, fijamos en 1760 nuestra primera resistencia. En caso de ser vulnerada, 1790 será el nivel, y luego $1.800. ¿Qué pasa si cae y nos quiebra la zona de 1720? Bueno, el sentimiento alcista del corto plazo empieza a perder credibilidad, y lógicamente vuelven a aparecer soportes como 1700 y 1680. Estaremos atentos a lo que sucede esta semana, sobre todo el día viernes, cuando se conozcan los datos de empleo en los Estados Unidos. Vienen más preguntas, comentarios, vamos un poco a las monedas, y lógicamente no podemos dejar de lado el euro-dólar. Un euro-dólar que en el día de hoy se está debilitando, está cediendo posiciones. Sin embargo, comenzó una semana al alza, y luego de haber cotizado muy cerca de 1.05, que no visitaba desde hace varios días, claramente no lo visitaba desde junio del año de 2022, lo cierto es que tenemos un primer intento, un segundo intento y un tercer intento que argumentan claramente probabilidades alcistas. Hoy puede ser que estemos observando una suerte de corrección en gráficos diarios. Sin embargo, este patrón de cambio se encuentra claramente vigente. ¿Cuáles son los soportes a tener en cuenta en el oro? En el euro quise decir. El primer nivel es la zona de mínimo que llegó en el día de hoy en 1.0330. En caso de ser quebrada, la zona de 1.0220, donde formó mínimo la semana pasada, es el nivel a tener en cuenta.
y de vulnerar, el euro aún puede caer hasta la zona de la unidad. ¿Por qué? Porque tenemos los mínimos ascendentes y esta suerte de hombro bastante pequeño puede ser que se extienda, y esto nos indique claramente que todavía sigue este patrón de hombro, cabeza, hombro en formación. Claramente es un patrón invertido. ¿Por qué? Porque los mínimos ascendentes pueden hacer que el euro caiga y desde allí nos regale el impulso. Claramente vemos suerte de lateralización en este momento, las zonas están claras. Ahora sí, en caso de que quiebre la zona de 1.05, incrementa probabilidades a lo que va a ser un pullback. Esperamos una suba, una corrección y luego el impulso bajista, por lo cual estaría faltando cierta cantidad de días para que se produzca el movimiento. Así es nuestro análisis en el euro dólar. Vamos a ver una de las principales monedas, o mejor dicho secundarias, que la solemos dejar un poco de lado y no es del todo correcto. Vamos a ver el dólar americano versus el dólar canadiense, o el luni como se lo conoce desde el punto de vista del trading, para ir cerrando nuestro análisis del día de hoy. Les recordábamos que el dólar canadiense venía debilitándose o había recuperado posiciones el dólar americano. Sin embargo, en el último tiempo se dio posiciones. Fíjense esta formación, que el par cayó fuertemente, y empezó a modo de escalera a empezar a recuperar posiciones, subas, movimientos laterales, subas, movimientos laterales, subas, movimientos laterales. Claramente poco a poco fue recuperando la dirección alcista, en parte por la suba del dólar del último tiempo, que afectó a los mercados en general, y lógicamente en parte también por esta diferencia de fuerzas que tiene el dólar americano versus el dólar canadiense. ¿Cuál es nuestro escenario en el corto plazo? En una semana que tendremos movimientos debido a los datos de empleo, como decíamos recién. Fíjense que nos regaló un hombro, lo teníamos un poquito marcado, una cabeza y un hombro. No todos son patrones chartistas de cambio y tampoco son todos patrones chartistas de continuación. Sin embargo, los invito a ustedes que empiecen a ver el mercado con intentos fallidos de continuación. Fíjense la cantidad de velas que nos regalan en primer término, una gran cantidad de velas que las alcistas blancas empiezan a ser compensadas por las negras bajistas, y luego en el tercer impulso cada vez son menos compradores y empiezan a aparecer los vendedores. Se quiebra la zona de cuello y acá se produce claramente el patrón. Fíjense que si medimos la altura y lo proyectamos luego de que se quiebra, nos regala el movimiento en sentido bajista. Gran cantidad de intentos, cuanto mayor cantidad de intentos fallidos, el movimiento es más brusco a la baja, y lo hizo claramente en dos velas negras donde obtuvo su objetivo. ¿Qué es lo que empieza a suceder ahora? Bueno, es una diferencia de presiones entre bajistas y alcistas. ¿Por qué? Porque los mínimos ascendentes fueron respetados y a nosotros nos acota el margen. En este caso, en 1.3280 tenemos los mínimos ascendentes, esta directriz que empieza a ganar fuerza en el último tiempo, y por el otro lado tenemos un doble intento fallido de querer quebrar la zona de 1.3490. En este rango de ida y vuelta se define, a nuestro entender, los movimientos de las próximas jornadas diarias. Si venciese la zona de 1.3490, podemos ver un movimiento de ida y vuelta con, lógicamente, detenciones intermedias, pero esperando volver a buscar esa zona de máximos en 1.3915 y, por qué no, la zona de 1.40. Para esto claramente requiere que el dólar se debilite y vuelva, o quizás en este caso se fortalezca el dólar canadiense. Es un juego de fuerzas, sobre todo en esta semana. Si quebrase la zona de 1.3260-80, bueno, ahí sí vulnera estos mínimos ascendentes, y en ese caso el movimiento que se puede gestar es bajista, y ahí sí nos ponemos como siguiente objetivo próximo el nivel cercano a 1.2862, 1.2850. Volvemos a la presentación, lógicamente, y quedo atento a toda duda y comentario que quieran acercarnos luego de haber visualizado una gran cantidad de instrumentos que entendemos nos pueden dar posibilidades de tomar decisiones en los próximos días. Para hacer una suerte de resumen, mientras quedo atento directamente al chat, les recuerdo que cierra noviembre
comienza el último mes del año, hay varios que están atentos a ese rally navideño donde los índices claramente suelen subir en este último mes del año. Creo que es un año distinto, creo que el rally navideño va a estar apaciguado y si se dan las condiciones que estimo, más que un rally alcista se puede dar un rally fuertemente bajista. Hablamos también de los datos a tener en cuenta esta semana, les recuerdo los datos de empleo en Estados Unidos del día viernes, también les recuerdo los datos previos que empiezan a dar movimiento en los mercados del miércoles y jueves y atento también a los discursos de los mandatarios de los principales bancos centrales, no solamente Powell, Lagarde, también hablamos de Bailey, de Reino Unido, así que atentos porque van a brindar movimiento en los mercados. Sin embargo, como suelo decir, dudas o inquietudes, nos pueden escribir un correo a info@molefex.com o también visitar nuestra página web y conocer algunos de los principales servicios y visitar la sección de academia donde tenemos una selección de gran cantidad de videos y webinarios que compartimos con ustedes, claro está, sin cargo. Les dejo un fuerte abrazo, una excelente semana de trading, quedo a su disposición por cualquier duda, inquietud que pueda colaborarles. Muchas gracias.